Buen día, gracias por acompañarnos. Estás en el sexto sentido de la radio, Radio Mujer. Hoy jueves 9 de octubre, saludo a todos quienes nos escuchan y nos siguen por internet. Hoy vamos a tener la fortuna de abordar nuevamente un tema que nos piden muchísimo, que se vive, que se siente, que a veces se sufre y que es el déficit de atención. Casi siempre nada más enfocado a identificarlo y tratarlo en las niñas y los niños, pero hoy vamos a atender a todos en casa. Bueno, tendremos la presencia del psicólogo infantil Claudio Chekfek, que está aquí con nosotros y que por supuesto al estar en vivo nosotros transmitiendo en este momento, en esta mañana, tenemos la oportunidad de invitarte a que tú hagas las preguntas también. Lo puedes hacer vía Facebook, también por la sala de chat, o si deseas marcarnos desde tu teléfono, aquí a cabina. Está Jessica lista para recibir todas tus llamadas, está nuestra querida Rosy en la producción del programa, está Toño Oregel en la parte técnica y César en las cámaras de este programa. Para que también lo puedas ver, checa en tu internet, abre una nueva página, una nueva ventana en www.radiomujer.com.mx, porque vamos a platicar con Claudio del déficit de atención en casa. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya la vez anterior nos contabas en el tema de los niños y las niñas, cómo identificarlo, en la escuela incluso los maestros, cómo se dan cuenta, los padres de familia, pero ya nos vas a llevar hacia cómo se vive en la casa. Sí, cómo identificarlo y cómo darse cuenta, y algunas estrategias traigo hoy de cómo actuar en la casa para ser más viable, más dinámica, más llevadera la convivencia con niños con déficit de atención. Podría ser que no lo tengamos identificado, que ni siquiera nos haya pasado por aquí que lo que vivimos en casa se llama déficit de atención. Claro, porque aparte la etiología del déficit es tan variable que entonces se confunde, no solo para los maestros, también para las mamás, intervienen, ya sabes, la abuelita, la comadre, la vecina, y entonces todos hacen ruido frente a esa situación. El ejemplo más claro es empezar a demostrar y a llamar y a denominar a niños hiperactivos, cuando la hiperactividad es un diagnóstico clínico que se brinca el vocabulario al lenguaje coloquial, y entonces cada vez que vemos un niño moverse demasiado, todos le decimos que es un niño hiperactivo. Y al hacerlo, estamos incurriendo en un grave error. Estamos echándole, digamos que a un costal que no va. Te pregunto porque a veces es inocente la tía que llega y dice, ay, tu hijo es hiperactivo, ¿verdad? Y la mamá que no sabía, que sospechaba, dice, se me hace que sí. Es un abuso de poder, en realidad, porque a nadie se le ocurriría ver a un niño caminando por la calle y verlo con el cutis amarillo y decir que es hepatítico, ¿no? Sin un diagnóstico clínico, ¿no? No, o sea, pues no, es muy atrevido. Es exactamente lo mismo. Finalmente, la hiperactividad se puede diagnosticar a través de estudios clínicos que no tienen que ver con la observación. El déficit de atención, lamentablemente, no tenemos un diagnóstico preciso porque es conductual y observacional. Esto significa que hay distintos factores que tiene que tener el niño y distintas conductas que, si las tiene durante un periodo prolongado, en una combinación de esos factores, podríamos decir que estamos en presencia del déficit de atención. O sea que es un diagnóstico que se lleva por observación y por interrogatorio de los adultos que están con el niño. ¿Qué podemos observar? Si hacia allá va el tema de lo tenemos en casa, pero no sabemos que así se llama, pero lo padecemos. Tú nos describiste, hablando de los niños, de ciertos comportamientos que además eran como repetitivos y además clásicos en ellos, que se les olvida el suéter, que se les pierde el topper. A ver, esto también nos ocurre a algunos adultos, así es que los adultos también tenemos déficit de atención. El déficit de atención, sí, como su nombre lo indica, es un déficit, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es ciertas habilidades y recursos que el niño o el adulto tendría que tener que todavía no lo tiene. Entonces, el déficit de atención surge a partir de los 7 años, empieza a dar manifestaciones algunos pocos años antes y se puede diagnosticar con precisión a partir de los 7 años. También es cierto que en la adolescencia disminuye la cantidad de conductas para los adolescentes que tienen déficit de atención
y hay un porcentaje alto, entre el 30 y el 40% de los niños que se transforman en adultos que llegan a la adultez con déficit de atención. Como lo decíamos en el programa pasado, Claudia, lo que sucede es que un niño que pierde las cosas o que se olvida sus útiles escolares es un niño problema. Pero un adulto que todas las semanas pierde las llaves o la cartera, no sabe dónde la dejó, es un adulto gracioso, ¿no? Pasan más desapercibidas las pérdidas de los adultos que las de los niños. Pero a veces son igual de graves. Claro, pero... sí, bueno, es el consentimiento del adulto, ¿no? No, trata de imaginarte la situación y aparte cómo lo cuenta, cómo lo transmite el adulto como una cuestión cómica, ¿no? Otra vez perdió las llaves, otra vez no sabe dónde dejó el paraguas, ¿no? Y al niño, si otra vez se le vuelve a olvidar la mochila, es regaño tal cual. Seguro. Gritos, castigos, consecuencias. Pues qué bueno ser adulto, ¿no? Las mamás que ahorita, escuchando a Claudio, encontraron algo similar en estos adultos, en su vida, en sus niños. Vamos, apenas estamos comenzando. En el déficit de atención, hoy vamos a tener un poquito más de información. Bienvenidas tus preguntas. Tenemos unos libros para regalar que justo ahora en este momento los muestro a la cámara. A los 8 años, una niña, Meli, descubre que su tía no es casada, no tiene hijos, es diferente a otras mamás o a otras maestras. Epa Simón es otro libro que tiene que ver con déficit de atención y que hay personajes también interesantes, entrañables. 2 libros que tenemos de obsequio hoy son para niños y niñas. Quédate hoy en casa, participa con tus preguntas y comentarios. Regresamos después de la pausa comercial. Son las 10:19. Gracias por estar con nosotros. Y en efecto, este programa es para ti, no solo para que lo escuches, para que también participes. Y justo tengo en la línea telefónica en este momento a Mónica, una mamá que quiere platicar hoy con nuestro invitado Claudio Chekfek, psicólogo infantil. Mónica, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bueno, la teníamos en la línea telefónica, ¿verdad? Si sigue ahí, vamos entonces a platicar con ella. Y si quieres tú también lo puedes hacer vía chat, puedes escribir tu pregunta, puedes hacernos una llamada. Claudio, apenas estábamos arrancando con el déficit de atención en casa. Decías que los adultos sí lo podemos... También lo padecemos. Lo podemos presentar. Así es. O sea, pero esto quiere decir que nos contagiaron los niños. ¿Quiere decir que lo traíamos desde pequeños? Claro, nos y aprendimos a vivir con ello? La etiología no está clara todavía. Hay severas discusiones entre grupos científicos y profesionales acerca de que lo que vemos probablemente tenga un origen orgánico, pero todavía no se puede localizar. Sí es cierto que hay muchas opiniones que conllevan a decir que tiene una combinación de una cuestión orgánica que todavía no podemos predeterminar y también una cuestión de intervención conductual o psicoconductual. ¿Esto qué quiere decir? Que el ambiente facilita o no el desarrollo del déficit de atención. Por eso cuando encontramos niños en tratamiento que padecen el déficit de atención, en la mayoría de los casos y cuando es más exitoso el tratamiento es cuando es interdisciplinario, cuando el pediatra sugiere la intervención no solamente de un psicólogo infantil, sino también, en los casos de hiperactividad, de un neurólogo infantil para hacer un trabajo interdisciplinario. Para aquellas mamás que nos están escuchando y que tienen un niño que todavía no saben si el niño padece o no déficit de atención, podemos marcar algunas conductas de observación que nos pueden ayudar. En primer lugar, Claudia, no es que no entiendan instrucciones. Entienden instrucciones, el conflicto es que no las pueden cumplir, ¿no? Esto es relevante porque no hay voluntad en el niño para no escuchar o para no entender, sino que no puede mantener el flujo de la atención constante. Entonces, no puede prestar atención, no se puede concentrar, no puede cumplir instrucciones, pierde objetos con mucha frecuencia, generalmente mueve extremidades, manos y pies, no se puede quedar sentado. Las mamás denominan a esto y siempre lo llaman como si tuviera un motor adentro, ¿no? Son niños que uno llega a las 8 de la noche y dice, bueno, ¿de dónde lo puedo desenchufar? No, o sea, ya de tanto movimiento, de tanto hablar, son verborrágicos, esto significa que hablan todo el tiempo, no pueden esperar a que el otro termine de hablar, sino que ya proponen otra idea, proponen otro juego, proponen otra actividad, hablan mucho,
La prevalecencia se da más en niños varones que en niñas. Todavía es desconocida esta situación, pero hay una prevalecencia del 50% más en niños varones. Te voy a interrumpir. Sí. No tiene que ver con que si el niño comió chocolate, no tiene que ver con que si al niño le gusta mucho tomar tal o cual bebida. Te pregunto porque a veces, y al escucharte decir que el medio ambiente de ese niño también favorece de alguna manera, pues lo más fácil de pensar como padre es que estoy haciendo mal, o que estoy haciendo que mi hijo está respondiendo así. Hay opiniones encontradas. ¿Qué quiere decir? Es que los profesionales no nos ponemos de acuerdo en esta situación. Hubo durante muchos años que el déficit de atención se ha puesto de moda porque es alterno. Algunos años desaparece, ya no se habla tanto, otros años se vuelve a hablar más. En el año 1994 recibe una nueva denominación, es cuando se denomina déficit de atención, ¿no? Y se hacen 3 subsecciones del déficit de atención en función de lo conductual. Si tiene más actividad física, si tiene menos actividad física, si tiene más problemas de concentración o menos problemas de concentración. Desde el año 94 hasta ahora yo he escuchado y he leído libros en donde se habla de muchísimos factores que pudieran desencadenarlo. Desde la ingesta de azúcares, la ingesta de colorantes, el mirar tanto televisión. El año pasado este tema de las tabletas electrónicas y los videojuegos. El tema de las vacunas, hay toda una orientación que dice que los niños, a partir de que se empezaron a vacunar sistemáticamente, padecen más déficit de atención. El tema de la educación en el hogar también estuvo en la década del 90 como una cuestión. También en el nuevo milenio, en el 2000, apareció que por mirar mucha televisión. Realmente, aunque son todas posiciones encontradas, probablemente todas favorezcan el disparador del déficit de atención. A esas les podemos sumar muchas otras, como son el ritmo vertiginoso que tenemos hoy, el poco tiempo que tenemos para cumplir las cosas, los grandes programas curriculares que tiene la escuela, el aprendizaje de nuevas lenguas, que antes no se daba con tanta frecuencia, los impulsos o los estimulantes a los que están concebidos los niños en función de las cuestiones electrónicas, las noticias, el teléfono, en fin, creo que vivimos un ritmo mucho más vertiginoso, pero en realidad no tenemos un único indicador, una línea, una fórmula que nos pueda indicar que a partir de cómo nosotros quisiéramos crear un niño con déficit de atención, pudiéramos crearlo. Esto es importante porque los papás siempre, como tú comentabas hace un momento, se culpan, ¿no? Siempre piensan que la culpa es de ellos. Y en realidad yo diría que son socios, son co-culpables en realidad, pero no tienen la responsabilidad total porque en realidad el niño ha venido de esa manera. Algunos vienen con tez blanca, otros vienen con tez más oscura, ojos claros, ojos oscuros, chaparritos, altos. Hay niños que vienen con déficit de atención y hay niños que no. Simplemente son distintas habilidades y cuestiones conductuales que el niño trae. Los niños que no pueden cumplir instrucciones, que hablan todo el tiempo, que se mueven como si tuvieran un motor, que todo el tiempo están en movimiento, son niños que de alguna manera son difíciles de sobrellevar en la casa, porque requieren mucha atención, requieren mucho tiempo, requieren mucha energía por parte de los padres para poder contenerlos. Frente a esa situación, bueno, las mamás suponen que con el tiempo se le va a pasar, que entrando a la primaria esa situación va a desaparecer, y el conflicto, Claudia, es que no desaparece, todo lo contrario. Los niños de preescolar que empezaban a tener estas manifestaciones siguen acompañados por estas conductas en el ámbito de la primaria. Como la primaria es más exigente, hay más calificaciones, hay más reglas, hay más tareas, entonces ahí es donde aparecen los problemas y son estas mamás las que reciben reportes todas las semanas de estos niños. Empieza un círculo muy vicioso en esa situación en donde la mamá regaña, castiga, pone consecuencias, interviene el papá regañando, castigando, y se empieza a generar esta ilusión de que el niño lo hace a propósito, de que el niño
no presta atención porque no quiere. Y es importante aclarar, en defensa de todos los niños que padecen déficit de atención, que no es algo que el niño pueda controlar, que si no tiene las herramientas para enfrentar ese tipo de situación de conflicto, entonces no lo puede controlar. No hay intencionalidad por parte del niño en donde va a pensar, no le voy a hacer caso a mi mamá o no voy a cumplir esa tarea o ese cumplimiento de la instrucción para hacer enojar a mi mamá. No existe. Pues creo que con esto que acabas de mencionar, diste para muchísima gente que por primera vez escucharía esto, una tranquilidad de primero saber que no estoy contribuyendo, sí soy socio, porque pues necesito de alguna manera también participar en un tratamiento. Nos hablarás después de la pausa comercial y con las preguntas que llegan aquí al programa de cómo se debería tratar el déficit de atención en casa, si es verdad que se participa y si el ambiente influye tanto en los niños y si hay todos estos otros factores que podrían estar en conjunto siendo parte de que habría que modificar la dieta, habría que bajar las horas de televisión en los niños, dejar de trabajar unas horas los padres para acompañarles y darles más atención. Ya nos dirás después de la pausa comercial. Bienvenidos a quienes nos estén escuchando en este momento y se suman al programa. Estamos justo en el medio del programa Club de Mamás platicando de déficit de atención con Claudio Chekfek, psicólogo infantil, y regresaremos después de esta pausa comercial. Quiero aprovechar para invitarles a todos ustedes que nos escuchan y que nos siguen en Radio Mujer a los eventos que tenemos regularmente. Vamos a contar con el próximo sábado 18 de octubre a las 9 de la mañana con un ciclo de conferencias de los cuales seguramente tú ya escuchaste y que tienen que ver con belleza, con superación personal, con etiqueta, y algunos de nuestros compañeros conductores de los programas estarán contigo. Toma nota para que participes con nosotros y puedas asistir. Es un evento gratuito, Mujer Bonita, y puedes tomar más detalles en www.radiomujer.com.mx. Habrá pasarela, habrá productos de belleza, promociones y sobre todo, bueno, la presencia de estos entrenadores físicos, terapeutas, consultores de imagen, todos expertos en belleza y cuidado personal. El sábado 18 de octubre, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Expo Guadalajara, la entrada es libre. Corre la voz, vamos a una pausa y regresamos. Son las 10 de la mañana con 34 minutos y en la línea telefónica está José Luis Canales vía esta charla muy breve que vamos a tener. Nos va a contar de su nuevo libro, Padres Tóxicos, y está aquí con nosotros en Club de Mamás. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Oye, bueno, sé que estás teniendo mucho éxito con este tema que tocas, que toca a las familias, porque bueno, pues estamos aquí platicando de los hijos, del déficit de atención, y bueno, aquí me queda claro que tú abordas el asunto de las relaciones de dependencia, de la infancia, también el reto que es mantener una familia sana. ¿Qué trae tu libro Padres Tóxicos? Mira, yo soy psicólogo clínico, soy psicoterapeuta y llevo ya muchos años de dar terapia, llevo 18 años de dar terapia. Y este libro, el objetivo de escribir este libro fue de alguna manera identificar, o sea, dije, a ver, ¿cuál es el común denominador que tienen la mayoría de mis pacientes que vienen con diferentes síntomas, con depresión, con trastornos de alimentación, con relaciones disfuncionales, con codependencia, con algún tipo de alcoholismo, con el haber vivido, vivir con altos niveles de ansiedad, o sea, viendo los diferentes síntomas por los cuales la gente acude a terapia, identifiqué que la gran mayoría tenemos una historia de infancia disfuncional en nuestro hogar de origen. Entonces, los adultos rara vez podemos hacer una conexión lineal entre una infancia disfuncional y un estilo de vida que no es satisfactorio en la edad adulta. Entonces me di cuenta de alguna manera que había que sanar esa infancia, y para sanar esa infancia
había que diagnosticarla. Entonces el libro se llama Padres Tóxicos, legado disfuncional de una infancia, porque lo que es aparente es el legado disfuncional, son todos los síntomas de los que te hablo, ¿no? O sea, cómo vivimos de alguna manera, de manera poco satisfactoria en la edad adulta, pero que aprendimos en la infancia a relacionarnos de esta manera. Entonces, básicamente, o sea, lo que son los padres tóxicos son padres que tienen un patrón de abuso hacia sus hijos. O sea, es decir, todos nos equivocamos y de alguna manera todos la regamos en la relación interpersonal. Es imposible no equivocarnos, somos seres humanos y estamos hechos para eso. Pero lo que te hace tóxico como padre es un patrón de abuso constante y consciente. Hay básicamente 4 tipos de abuso. El abuso físico, o sea, de alguna manera el golpear al niño y que esto lo hace sentir totalmente desvalido y totalmente sin defensión, no poderse defender. El patrón de abuso verbal, acuérdate que lo que dicen los árabes es solo hace repetir o escuchar algo 100 veces para que se convierta en realidad. Entonces, eres tonto, eres gordo, eres feo, eres una decepción, nunca debiste de haber nacido. Todas esas cosas que a veces los papás dicen sin creer que tienen un impacto importante en los hijos y que realmente lo tienen. El abuso psicológico o emocional, los chantajes, las manipulaciones, el que te dejen de hablar, el condicionar el amor si no haces lo que ellos te están pidiendo, y el abuso sexual, que cada vez es más común en este país, que definitivamente pues destruye al yo del individuo. Oye, José Luis, ¿sí? Te voy a interrumpir. Creo que lo interesante será ser honestos como padres, identificar que un libro como este pues me va a confrontar, ¿no? Me va a, sí, también obviamente me va a mostrar un camino hacia esa sanación emocional de la que tú hablas, o de una infancia que necesita retomarse para poder ajustar el camino y obviamente no dar como un legado a los hijos, sino la oportunidad de vivir de otra manera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ya está en las librerías Padres Tóxicos tu libro? Ya está en las librerías. Perfecto. Y definitivamente es un libro que está enfocado a la sanación del niño interior y las relaciones interpersonales en la edad adulta. Pues ya tendremos tiempo de platicar más ampliamente, José Luis. Muchas gracias. Padres Tóxicos de José Luis Canales, la editorial Paidós, para que lo busquen en librerías. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo. Hasta luego. Son las 10:38. Claudio, seguimos con el tema de déficit de atención porque nos come el tiempo, y ya te mandaron aquí saludos, Blanca Bernal, en el Facebook, y las mamás del chat quieren, pero no se animan, están tomando nota de todo lo que estás mencionando con el déficit de atención en casa y cómo se puede identificar. Yo te preguntaba hace rato que si había algo que hacer en casa, si ya en efecto le ponemos palomita a todo lo que estabas diciendo. ¿Qué sigue? Bueno, tomar conciencia de esta situación, y entonces sí podemos dar algunos tips. El primero sería asignar periodos de trabajo cortos, dado que el niño no puede cumplir instrucciones o no puede terminar toda la instrucción o todas las instrucciones. No tiene mucho sentido decirle al niño todo lo que tiene que hacer en el día, ¿no? Si te lo puedes imaginar, son estas mamás que le dicen: haz tu tarea, ordena tu cuarto, prepara tu lonchera para mañana, ¿no? Y luego báñate, y cuando terminas de bañarte, bajas a cenar. No, pues claro que el niño se pierde. Entonces, asignar tareas de a una por vez y con periodos cortos, con un trabajo corto, es una buena estrategia para este tipo de niños. El otro tema es establecer metas a corto plazo, ¿no? Haz tu cama, y cuando termines de hacer tu cama, vemos cómo sigue. Y que se establezca esto como un hábito. Como una rutina. Ajá. ¿No? O sea, no es cuando ya el niño con una orden corta logró acatarla, luego ya le voy ampliando la orden, se las voy haciendo más largas, no. No, nos va a llevar un tiempo. Cortas. Nos va a llevar un tiempo. Porque Bien. Aparte eso hace que consuma mucho menos energía la relación entre madre e hijo. Anticipar qué es lo que va a suceder es una buena estrategia, ¿no? Los niños tienen dificultades para poder entender todo el entorno. Y entonces anticiparles si van a ir a una fiesta, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, anticiparles si vienen visitas a la casa, qué es lo que va a suceder, anticiparles si tienen un plan familiar el domingo, cómo se va a dar el plan familiar, qué van a hacer, a dónde van a ir, dónde van a comer, permite que el niño pueda encontrar respuestas a esas dificultades. Suena muy bien y suena muy fácil, pero yo pienso en papás que también
tiene déficit de atención y planear no es algo como No, muy fácil claro, de claro. hacer, ¿no? Bueno, hay familias que son disfuncionales en su totalidad, O ¿no? sea, Como es- núcleo familiar. Yo quisiera explicarles todo el plan, pero la verdad es que el plan lo vamos a ir haciendo, ¿no? Ajá. Entonces no le puedes dar a un niño algo que de entrada tú como papá todavía no aprendes a hacer. Bueno, pero ¿qué tal? Yo creo que sí, fíjate. A ver. Que hay como ¿Cómo le niveles. hacemos? Una es el nivel de entendimiento del adulto y otro del niño. Ok. Voy a suponer que esta familia, el plan que tienen es ir a un centro comercial un domingo, ¿no? Y a ver qué pasa. No saben dónde van a comer, ni qué van a hacer. Pero siempre pasa Sí. lo mismo, ¿no? O sea, siempre van a acabar eligiendo algo de comer. Eso, ¿no? eso es lo que digo que podemos anticiparle, ¿no? Ok. Que es decirle en la mañana, cuando ya toda la familia se levanta, Ajá. decirle, cuando termine de leer el periódico, todos estamos preparados para irnos al centro comercial, ¿no? Ya es una primera anticipación, ya el niño puede prever que tiene que estar listo con algo del orden conductual, algo del orden observacional, algo que ve. Pero no es una garantía de que el niño va a estar en la puerta esperando salir. Claro que no. O sea, Claro que es que a veces los padres esperamos eso. Es que como Sí. ya se lo dije, yo esperaba que reaccionara distinto. Y la verdad es que sucede lo mismo. El niño está viendo la tele y está esperando a que le digas, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos 3 veces para entonces, hasta que llegas, le apagas la tele y lo tomas del brazo y entonces es cuando se van. Sí, pero distinto sería, yo entiendo esa situación, pero distinto sería si la mamá, cuando se levantan todos en la familia esa mañana, le da las instrucciones de todo el día. También cae en saco roto. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, Sí. entonces, las instrucciones de a una, con meta corta y a corto plazo. No es lo que van a hacer en la noche, es lo que van a hacer en la siguiente hora. No, y además lo pones en domingo, que es cuando de alguna manera hay tiempo, están los papás. Dame un miércoles, Claudio, donde la mamá está deprisa, el papá también, el bebé está llorando y el niño, por supuesto, otra vez perdió el suéter. Bueno, no soy mago, soy psicólogo. ¿Eh? No, es más, vamos con el ejemplo de la señora Rebeca. Buen día, dice, ¿no es fácil tener un hijo con déficit de atención? Mi hijo todo pierde en la escuela, deja una cosa aquí, otra allá, su cuarto es un desorden, se levanta, se sienta, se sale, no se está quieto, pero un niño muy inteligente. A veces no sé cómo tratarlo, no sé qué decirle, es cansado para todos en casa. Qué bien lo describe, ¿no? La señora Rebeca. ¿No? Y no hace ninguna Mucho, pregunta. mucho mejor Eso me que yo, encantó. ¿verdad? ¿Eh? Eso me encantó. Me lo voy a llevar ¿Sí? para la Ahí siguiente está. conferencia. Copy paste. ¿Eh? Muchas gracias, Rebeca. Pues bueno, tal cual tu descripción y el hecho de tener aquí a Claudio para orientarte y seguramente tú ya has recibido orientación donde ya sabes qué es lo que toca, ¿no? Sí, y finalmente, así como lo describe la señora Rebeca, así es. Exige mucha energía poder manejar este tipo de niños. Pero sí hay tips, señora Rebeca. O sea, si toma alguno de estos consejos que seguramente ya se los habrán dado, ¿no? Que las reglas sean predecibles, que no estén definidas por el impulso y por el estado de ánimo suyo en ese momento, que la regla sea explícita, ¿no? Que sea muy claro qué es lo que tienen que hacer ambas partes, padre e hijo, que sean consistentes, que las reglas en la casa no cambien de un día para el otro, ¿no? Que finalmente si uno quebranta la regla siempre reciba la misma consecuencia, entonces y hasta ahí le nos va a vamos ayudar a quedar. mucho. Después Muy de la bien. pausa regresamos. También estamos en Facebook. Dale like a Club de Mamás. Gracias por seguir con nosotros. Estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Muchas gracias. Dice Elizabeth en el chat. Dan ganas de tirar la toalla cuando eres mamá soltera y ni quien te ayude, ni la familia misma. Conste, Elizabeth, que estábamos hablando de déficit de atención, pero sabes que son bienvenidas siempre tus opiniones, quejas, reclamos, sino para qué queríamos este club de mamás. Así que bienvenida y siéntete aquí en casa. A todos quienes deseen participar con su comentario o pregunta para nuestro invitado el día de hoy, Claudio Chekfek, que está aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con un centro. Tú manejas un centro especializado en déficit de atención. Sí, el Centro Psicopedagógico Crecer. Muy bien. Sí. Y cómo abordan en este tema del diagnóstico y del tratamiento a las familias, porque entiendo que no es, ahí te dejo a mi niño y le vas a quitar el déficit de atención. No, porque eso no tendría ningún resultado. Finalmente ya nos hemos dado cuenta de que eso no da resultados. Lo que hacemos es un trabajo interdisciplinario en donde primero recibimos a los papás, nos ponemos en contacto con la escuela también para hacer y diseñar una estrategia dentro del salón de clases
y luego, a partir de un diagnóstico preciso que hacemos, sugerimos e intervenimos a través de una terapia. ¿Terapia que va a durar toda la vida para esos niños o tiene un plazo corto? No sabemos el plazo. Quiero decir que cada niño y cada familia es un mundo diferente y entonces no sabemos cuál va a ser la duración. En algunas familias avanzamos más rápido, en otras el trabajo se hace un poco más lento. Trabajamos por bloques de 12 sesiones. Eso significa 12 sesiones son 3 meses, en donde en los 3 meses evaluamos los resultados, los avances o los retrocesos que tuvimos y en función de eso volvemos a hacer otro bloque de 12 sesiones. ¿Te parece si nos vamos con las preguntas de Claro. las mamás? Muy bien. La señora Lucía te pregunta qué opinas sobre el medicamento Ritalin para estos niños que tienen déficit de atención. Su hijo lo tomó por casi 10 años, pero dice ya le estaba causando estragos en el hígado. Bueno, el metilfenidato, que es la droga que trae ese medicamento, es precisamente un medicamento que se utiliza casi con exclusividad para el déficit de atención. No tengo conocimientos de que traiga problemas en el hígado. Más bien eso debería consultarlo con su pediatra, en el caso de que sea un niño, o con su médico internista, en el caso de que su joven ya sea un adolescente. Sí sé que es uno de las drogas por excelencia que se prescribe para problemas de déficit de atención. Uh-huh. ¿Y es de uso tan prolongado? O sea, los niños a los que se les diagnostica y en este caso a los que se les receta con la vigilancia de los médicos y de los especialistas, ¿es por tantos años la toma de un medicamento También como este? es exactamente lo mismo que comentábamos hace un momento, Claudia, que cada caso es muy particular. Si al niño lo empezaron a medicar a los 7 años, supongamos con el inicio en la primaria, en primero o segundo de primaria, muy probablemente hasta la adolescencia, hasta tercero de secundaria siga medicado. ¿Qué le hace al niño ahora sí que la toma de ese medicamento? ¿Cuál es la diferencia cuando está con o sin el medicamento? Ok. En el vademecum lo que indica el medicamento es que son niños mucho más tranquilos, con mejores periodos de concentración, con mayores momentos de atención. Son niños que les quita esta sintomatología que denominamos que tuvieran un motor adentro, ¿no? Digamos que que los apaga. Los alenta, Uh-huh. pueden concentrarse mejor. Obedece a una cuestión orgánica que es que el medicamento genera mejores fluidos cerebrales por donde se transmiten los impulsos cerebrales. Sin ser un experto de este tema, porque no lo soy, creo que podríamos dedicar en el siguiente programa un momento para explicar un poquito cómo funciona el desplazamiento de los impulsos cerebrales dentro del cerebro y qué es lo que sucede. Y por qué estos medicamentos obtienen una respuesta favorable frente a este tipo de déficit. Me parece muy bien. Rita, tengo un nieto de 1 año 4 meses y estoy escuchando y presenta características de déficit de atención. ¿Esto es posible? 1 año 4 meses. No, es que los niños de 1 año y 4 meses, Rita, tienen por excelencia este tipo de comportamiento. O sea, se mueven todo el tiempo, son muy curiosos, meten los dedos todo el tiempo donde no deben meterlos, toman cosas que no deben tomar. Entonces, por eso yo decía que no se puede diagnosticar el déficit de atención a una edad tan temprana. Porque aparte no se necesita solamente que tengamos bingo en estas cosas que describimos, hacer el checklist, sino que tenga cierta prevalecencia durante algunos meses, que sucedan este tipo de actuaciones durante mucho tiempo o durante un determinado tiempo y también que suceda en diferentes ámbitos. Esto es importante, Claudia, que quienes nos escuchan puedan entenderlo de esta manera. No puede existir un niño con déficit de atención solamente en la casa, ¿no? Que tenga estas características y en la escuela sea un niño que se concentra, que sea bien portado, que no tenga ningún problema. El déficit de atención, al ser un déficit, justamente lo que tiene es que sucede en todos los medios en los que está el niño, sociales, escolares y familiares. Bien. Alma Rosa, ¿a una persona de más de 60 le puede dar déficit de atención? No se dispara a partir de los 60, puede ser que ese sujeto lo haya tenido y haya preexistido desde la niñez.
Algunas conductas a partir de los 60 años pueden confundirse con otro tipo de trastornos propios de la edad. O sea, puede ser que Alma, ahorita escuchándonos, pensó en, a ella se le están olvidando algunas las cosas o tiene problemas para concentrarse, Ajá. ¿no? Esto no es déficit de atención. Probablemente no, yo sugiero la visita con el médico internista para ver otro tipo de trastornos. Muy bien. Carmen, ¿qué pasa cuando un niño de secundaria presenta déficit de atención? ¿Qué pasos debo seguir para ayudarlo? Bueno, antes de consultar con un profesional, si estamos hablando de eso, porque yo creo que con los niños de secundaria es el ámbito y el perfil más difícil de niños, porque empiezan otro tipo de interacciones y otro tipo de travesuras. Creo que hay instrucciones precisas, buscar consecuencias que sean lógicas, dejar de tener castigos punitivos y privativos, poder anticipar lo que va a suceder, tener rutinas perfectamente establecidas, metas cortas y consecuencias también a corto plazo. Si hacemos todo eso y no funciona, la visita con alguien que pudiera colaborar con la familia sería extraordinario. Muy bien, ahorita vamos a dar los datos de nuestro invitado con mucho gusto, Rosy Pérez, con ella finalizamos el programa y las llamadas. Saludos a todos. Mi mamá siempre me platicaba que desde chiquita hablaba hasta por los codos y en el kinder la llamaban mucho para decirle que no hacía caso, ni hacía tareas, ni actividades. En la primaria siempre tuve muy malas calificaciones en conducta. Ahora, en mis 27 años, aún me cuesta trabajo leer o seguir una misma actividad en un tiempo largo, pero ahora sé que esto lo puedo trabajar. Gracias y saludos. Muchas gracias, qué lindo texto nos manda. Rosy, gracias. No es necesario, si es que nos identificamos con las características que tú diste, siendo adultos, que acudamos por un diagnóstico, que confirmemos nuestras sospechas, que tomemos algún medicamento, que... No en la medida en que podamos ser funcionales, ¿no? Porque finalmente los adultos aprendemos a convivir con este trastorno de manera funcional. Ok. Si esto de perder el celular cada semana ya te está trastornando la dinámica, es porque sería adecuado consultar con alguien. Ok. Jacqueline, cuando los niños sufren déficit de atención, ¿se le tiene que quitar a su dieta dulces o chocolates? Ya comentó algo Claudio hace rato, ¿quieres agregar? Sí, no es lineal, favorece la ingesta de menos azúcares para la cuestión conductual. Por otra parte, los pediatras siempre opinan que siempre es bueno, ¿no? En esta época que tienen tanto consumo de azúcar en los niños, limitarlos un poco. Muy bien. Ya se nos acabó el programa, Claudio. ¿Algo que agregar de lo que hayas traído para nosotros esta mañana? Sí, finalmente recalcar esto, que no hay intencionalidad por parte del niño para tener estas manifestaciones. Son actitudes y cuestiones conductuales que el niño no puede controlar, Claudia. Entonces, no es que la mamá tiene que levantarse todas las mañanas con los pelos parados diciendo, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué me lo hace a mí? No se lo hace a usted, señora, sino que simplemente el niño tendría que tener algo que todavía no tiene. Eso es lo que pasa, Carla, que llegó tu llamada ya terminando el programa. Eso es lo que pasa en todo el programa. Lo que has escuchado es justo características de niños que tienen déficit de atención. Ella en particular te pregunta si puedes agregar algo de los que además tienen hiperactividad. Bueno, son niños que se mueven todo el tiempo, que no pueden cumplir más de una orden al mismo tiempo, no pueden cumplir una instrucción, más de una instrucción al mismo tiempo. Son niños totalmente en movimiento, levantan la voz, hablan con voz fuerte o con voz baja, se ponen en peligro, caminan por donde no deben caminar, hacen acciones de riesgo deportivo, siempre terminan lastimados. Ese tipo de actitudes nos dan cuenta de una hiperactividad, pero el diagnóstico preciso es el diagnóstico clínico. Muy bien. Claudio, danos los datos. ¿En internet también te pueden buscar las mamás? En Facebook, en Facebook como Centro Psicopedagógico Crecer o Claudio Cheifec, y el teléfono es el 3641-4255. Entonces, el mes que entra hablamos de déficit de atención, pero ya en la parte de tratamientos. Perfecto. ¿Sí? Sí. Muchas gracias a todos. Ya nos vamos. Hasta mañana. Estará con nosotros el doctor Víctor Manuel Villar Calvo. Vamos a hablar de los ojos, de la salud visual. Va a estar buenísimo el programa. Ojalá que lo puedan seguir y recomendarlo. Es un excelente médico pediatra que estará con nosotros mañana a las 10 en Club de Mamás.